Quiero darte la bienvenida, Carlos. Es un gusto para mí tenerte en este espacio. Es un proyecto que he querido iniciar, se llama Relativo Podcast. Y pues digo, es un placer no solamente como una frase de cajón, sino también porque he seguido tu trabajo desde hace muchos años. O sea, como que desde hace muchos años conocí tu trabajo y de cierta manera, lo puedo decir pues como desde mi perspectiva, vi ese crecimiento como profesional y es como de ese tipo de cosas que uno siente orgullo. Dice como que qué chévere, yo lo conocí, ¿sí? Lo conocí fugazmente, pero lo conocí, lo vi, sé quién es y eso pues es chévere, ¿no? Entonces pues bienvenido a este espacio y pues en última la intención de este espacio es conversar abiertamente, largo ojalá, ¿sí? Ya te pediría tu colaboración con tus habilidades como locutor. Yo no soy locutor, pero pues esto es una idea que tengo para conversar, pero bueno, bienvenido. Hombre, Danilo, muchas gracias, ¿no? Y por tenerme en cuenta porque, pues imagínate, sobre todo hablar de lo que uno hace, de lo que le apasiona, que pocos tenemos la fortuna de hacer esto, ¿no? Entonces te agradezco mucho pues por la generosidad de tus palabras y aquí estamos para hablar de lo que corresponde. Bueno, no, qué chévere. Este espacio, primero pues también hacerte una aclaración, quizás pues estoy como pendiente si la cámara graba, de pronto me desvío un poquito. No te preocupes. Verificando las grabaciones. Pero sobre todo este espacio lo pensé primero para conocer lo que hacen las personas, ¿sí? Lo que hacemos para ganarnos la vida justamente y en medio de eso que algunas personas logramos, digo logramos porque a veces y en muchas de las cosas que he hecho lo siento así, coordinar lo que nos gusta con lo que termina siendo nuestra área profesional, ¿no? Y muchas veces también nuestra área personal y digamos que esas áreas de la vida se empiezan como a conjugar y en esta, digamos que en este caso preciso, el proyecto quiere es dar a conocer lo que hacemos como profesionales, pero también dejar ver ese lado personal, ese lado humano, porque primero también como una enseñanza para quienes vienen, ¿no? Quienes vienen siguiendo quizás un camino similar y también como una forma de dejar registro de esas experiencias que tenemos como seres humanos para que otro lo aprenda, pero también como para permitirnos divagar un rato, ¿sí? Como que esas cosas, yo no sé si te pasa, pero a veces uno le queda la sensación como que dice, si algún día puedo contar esto, lo voy a contar así, ¿no? Sí. Y este es un espacio para eso, ¿sí? Y la pregunta con la que arranco el espacio es, primero, pues me queda difícil, pero creo que este es el concepto, ¿sí? ¿Qué hace un voice over o qué hace un locutor corporativo? Y si no es ese, entonces te pediría el favor de que me digas bajo qué etiqueta te podrías... Dale, pues a ver, básicamente yo soy locutor y como todo locutor iniciamos con nuestro primer amor que es la radio. Yo empecé, bueno, en principio fue como loco porque yo me gradué, a diferencia de muchos locutores, me gradué del bachillerato y muchos dicen, ay no, yo desde pequeño era el show en la casa o hacía esto, me gustaba hablar por el micrófono y no, o sea, yo nunca tuve eso, pero sí tenía ciertas condiciones que me iban perfilando por ese lado, es decir, yo tenía facilidad para la gramática, para el idioma inglés, en el colegio te hablo, y yo salí del bachillerato, pero todavía no había, ni siquiera hice parte de la emisora del colegio, o sea, fue algo que incluso te digo yo, todavía no había pensado en estudiar la carrera profesional como tal, sino que salí del colegio y mientras tanto yo hacía trabajos varios, ¿no? Fui ayudante de carpintería. Yo como estudié mecánica industrial en un colegio industrial allá en Pasto, donde yo soy, me fui a hacer de ayudante justamente de un mecánico industrial y en el tema de los tornos, las fresadoras. Y me acuerdo mucho que yo escuchaba la radio y empezaba yo como a imitar locutores, no sé, y me llamaba la atención, ¿no? Escuchar las voces que salían, había en ese tiempo. ¿Pero nunca te lo habían sugerido o en ese primer momento te decían algo? Pues fíjate que en alguna ocasión una prima me dijo a mí que yo tenía como una voz, yo tenía algo así como 17 años tal vez, me dijo que tenía como una voz agradable y yo
como que me quedó sonando, pero no así de la forma de decir, bueno, o sea, es que no es que uno diga, voy a sacarle el provecho a mi voz. Mucha gente piensa que, porque se me han acercado y me han dicho, oye, ¿y si es rentable ser locutor comercial? ¿Y cómo hacemos? Es que yo quiero meterme en eso. No, eso no es así. O sea, uno va encaminándose y desde luego, primero arranca como una pasión, como una vocación y luego va llegando lo demás, ¿no? Que es lo que tú dices, ¿no? Que ya uno alinea sus pasiones con la carrera profesional y lo que le da luego para vivir, ¿no? Y entonces, sí, decidí yo dije, no, en algún momento quiero estudiar locución, porque por ahí escuché una publicidad de un instituto y por ahí me metí y hallé lo que me gustaba hacer. Empecé en radio por allá en Pasto, luego decidimos por un traslado de mi mamá venir acá a Popayán y por acá empecé ya a forjar más mi carrera profesional. Pero a ver, te digo, el voiceover, ¿qué pasa? Yo empecé en radio y luego desde el principio yo sentía que tenía como más inclinación al tema de la grabación de comerciales, así estuviera trabajando en radio, pero en radio normalmente no se te da la posibilidad de hacerlo bien. Es decir, tú como que grabas porque es lo que toca hacer, pero no te puedes tomar el tiempo que tú quisieras para grabar un comercial con la intención adecuada, bueno, en fin. Y de hecho la gente tampoco colabora mucho, ¿no? La gente que trabaja en las emisoras como que eso, una, dos o más, sí, no, ahí está bien, ¿no? O sea, como que no es el trabajo de la gente de la emisora hacer un comercial bien hecho. Entonces me empecé a dar cuenta que las producciones que sonaban a nivel local, allá en Pasto, sonaban muy distinto de lo que mandaban de Bogotá. Y claro, empecé a descubrir que había un mundo aparte, que era el voiceover, la locución comercial. Yo prácticamente no he trabajado mucho en radio, de hecho. Es muy poco lo que he hecho de radio comparado con lo que he hecho en cuanto a locución comercial. Y la locución comercial básicamente es eso, ¿no? Ponerle voz no solamente a productos, sino también a empresas, a videos corporativos, ser un narrador de historias, ¿no? Más que un locutor, más que hablar bonito, que engolar la voz como se suele hacer o lo que la gente suele creer, es saber transmitir con la voz, desde luego, con una serie de matices y cosas que se tienen que hacer, pero hacerlo de manera adecuada y más apelando al sentimiento, ¿sí? O sea, no tanto que suene bonito, sino hacerlo bien, o sea, poder comunicar efectivamente. Ok, yo en esto que estás hablando pensaba en cómo una sola voz puede servir para narrar diferentes historias. Es decir, ¿cuál es, no fórmula, pero cuál es esa manera, ¿sí? de decir, bueno, sí hay diferentes matices, pero ya en el momento en cómo empiezas a entender ese campo, ¿no? O sea, ya nos estás contando, pues me estás contando cómo pudiste entrar en ese mundo y darte cuenta, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, te lo preguntaría así, ¿cuál fue tu primer trabajo comercial? A ver, de locución comercial como tal, pues yo empecé hace muchos años en la emisora de la policía en Pasto, te hablo del año 99, 2000 más o menos, y yo hacía locuciones comerciales que se requerían ahí, ¿me entiendes? Pero nunca lo vi como que voy a meterme en forma a grabar o no, me gustaba, me llamaba mucho la atención. Mi primer trabajo, así como que yo digo que me acuerdo que fui, hice la propuesta y fue acá tal vez, o sea, digamos, yo grababa cosas, ¿no? De hecho, en Todelar también trabajé allá en Pasto y yo grababa muchas cosas, pero en el estudio y ese no era un trabajo directamente con el cliente, sino era lo que tocaba grabar en la emisora, lo que yo te digo. O sea, yo había grabado muchas veces, pero en forma así, como locutor comercial, como identificar una empresa como tal, fue aquí, con un instituto de salud. ¿Puedo decir el nombre? Sí, sí, no hay problema. Es Acauca, Sí, año 2005 tal vez. Yo en ese tiempo estaba trabajando, colaborando con la emisora de la policía y por ahí se hizo el contacto, empecé con ellos, duré varios años grabando cosas para ellos y por ahí fue como la primera empresa con la que trabajé, en la que yo iba, grababa el comercial y el comercial que yo grababa lo utilizaban pues en todos los medios y digamos que fue como la primera marca que yo grabé. Yo llegué a escuchar, porque yo también trabajé en esa Cauca, Uh-huh. ¿sí? Llegué a escuchar esos audios, ¿no? Llegué a escuchar algunos y de hecho
Creo que, pues no sé si es ese, ¿no? Pero creo que había muchas intenciones y también escuché luego los de la otra empresa de esta misma persona, de Scamerica, ¿no? Ah, Que es que también, América, sí, por ahí. sí, hay unas intenciones ahí chéveres como de querer simular algo, ¿no? Ujú. No sé si, digamos, en esa, lo que te decía, cómo contar diferentes historias con una misma voz y ahorita se me ocurre Ya. algo que tiene que ver con mm, qué relación hay en esto con las radionovelas o este tipo de cosas, porque es como la atmósfera, ¿no? O sea, Sí. A ver, te cuento. El tema de contar distintas historias, de que tu voz se acople a ciertos productos, no solamente productos, sino lo que tú dices, ¿no? Historias, tal vez, no sé, eventos. Puede que sí, se puede hacer hasta cierto punto, ¿no? Es decir, recuerdo mucho que uno a veces escucha comerciales y como que esa voz no se adecua a eso. Sí, a veces hay errores de casting, ¿no? Y entonces uno dice, sí, el locutor es buenísimo, ¿no? Pero no te imaginas tal vez, no sé, los comerciales de Coca-Cola con un vozarrón, o sea, tal vez para ciertas campañas, ¿no? Y las voces, como dicen los amigos, varios colegas dicen, el sol sale para todos, ¿no? Y cada tipo de voz tiene un espacio. Yo pienso que en lo personal, para que uno pueda explotar al máximo su voz, es encontrar la voz real de uno. Porque el problema es que muchos arrancamos teniendo ciertos referentes, ¿no? Y entonces decimos, ay, no, yo quisiera sonar como este locutor. ¿Y qué pasa? Que tal vez las características físicas de la voz de este locutor son distintas de las de uno. Hay voces agudas, voces medias, voces graves. Y entonces tú no puedes sonar, yo por más que quisiera no podría sonar como suena, qué sé yo, Fernando Solís, que es la voz de W Radio, ¿no? O sea, son voces diferentes, ¿no? Y cada quien tiene su forma de manejar la voz. Una vez que uno encuentra tal vez, como dentro de qué rango vocal está, puede tener referentes, ¿no? Entonces consigues algunos referentes, dices, ve, tan chévere lo hace. Es bueno tener referentes, pero no imitar, sino ir encontrando el propio camino. Y ya que uno encuentra esa voz natural, sin necesidad de estar engolando y haciendo esos finales así, como hacen muchos, tal vez uno puede como ir hallando esa fórmula para contar historias desde la naturalidad de la voz, lo que no quiere decir que todo el tiempo uno hable natural, porque eso es mentira, ¿no? O sea, uno cuando habla de naturalidad en la voz se refiere a que la voz suene orgánica, ¿sí? Pero entonces justamente ahora que hablas de las radionovelas, ese es el tema con la locución comercial, con la narración, el storytelling, le llaman ahora, es poder ser un actor, poder ser un intérprete, ¿sí? Y a mí me sucede que tengo momentos muy malos en mi vida personal, en diferentes ámbitos, pero a uno le toca ser como el payaso, reír por no llorar. Y eso es parte del proceso, ¿no? Aprender a actuar, aprender a interpretar lo que quiere el cliente y poder transmitirlo efectivamente con la voz. sí, hay una relación de hecho se llaman actores de voz, ¿no? O Ujú. cuando también se hacen doblajes de voz. Eh, es como que dentro del área de la actuación, yo recuerdo también un concepto que era como conocerse a sí mismo, ¿no? Y tenía que ver con reconocerse. De hecho, yo alguna vez participé en algunos talleres de actuación y para mí fue súper incómodo porque yo en mi adolescencia tenía acné, como que estaba pasando por ese proceso y me metí en ese taller y el primer ejercicio fue como quítense la camisa. Yo tenía acné por el cuerpo, en la cara y era como que quítense la camisa y su compañero los va a describir a usted, ¿no? Y entonces lo primero que escribió pues fue mi acné, ¿no? Entonces era como eh, confrontarse con esa realidad y decir, bueno, yo pues sí tengo, pero como que no estaba muy preparado para que me lo dijeran tan de frente. Pero a lo que voy con eso es que luego cuando he escuchado a otros actores y actrices hablar es justamente tiene que ver con que cada actor o actriz también tiene un lugar, ¿no? Dentro de su profesión y puede llegar a actuar en el papel que su ser, su forma de lo que él puede llegar a transmitir, si se puede decir, le permite, ¿no? Ujú. Yo creo que en cuanto a la voz también pasa y
y digamos que yo pasé por un proceso de también de, pues yo fui personero del colegio y también fue como, montemos la radio del colegio, ¿no? Ajá. Y había un amigo mío que él tenía la voz así, entonces todos le decían como que vos deberías servir para locutor, ¿no? Sí. Y él no, pues y ese pues era como que la gruesaba. Entonces cuando lo dices, pues me acuerdo de eso, porque sí tiene que ver, digamos, no sé si es un estereotipo dentro de los locutores, ¿no? Como de el que tenga la voz así sirve para locutor, pero uno también se da cuenta de que muchas personas, por ejemplo, para los dibujos animados, ¿no? Hay voces muy precisas que sirven para representar cada uno de estos elementos. Te preguntaría si este trabajo que me cuentas acá es el primero del que te sentiste orgulloso o cuál fue el primero que tú dijiste, uy, este camino como que por aquí es y como que sonó el lugar. Bueno, pues lo que pasa es que yo he grabado tantas cosas, ¿no? Pero es el primero que me acuerdo como tal de haber sido pues una marca que sonó en radio, desde luego a nivel local, ¿no? Pienso que a todos los locutores nos sucede que tenemos un tema de ego, ¿no? Que es que, por ejemplo, cuando vas en la calle y escuchas en la radio y escuchas la voz de, ay, tan chévere, ¿no? Ay, suena en radio. ¿Ves? Entonces sí, era chévere, era bien interesante ese proceso de empezar a grabar cosas y que suenen en radio, ¿sí? Pero digamos que personalmente, bueno, después ya vinieron empresas más grandes a nivel local. Acá en Cauca empecé a grabar en el año 2009 con una empresa, en ese tiempo era Juguemos, ahora es Super Heroes. También fui la voz oficial de ellos durante varios años. 2010 arranqué con La Licorera. Desde 2008 hacía cosas para la Secretaría Departamental de Salud. Entonces eran empresas, digamos, y pues instituciones de cierta manera grandes a nivel local, ¿no? Todo eso para mí era motivo de orgullo, ¿sí? Porque de todas formas a diferencia de otros trabajos, son trabajos que la gente puede apreciar, puede observar, tal vez hacen parte de su vida diaria mientras estás escuchando radio, pero ellos no se percatan, pero para uno es muy, muy motivante que la gente pueda escuchar esas cosas. Pero digamos que así, como en forma, el primer trabajo grande que yo dije... No, ya por aquí, o sea, igual yo ya sabía que lo que yo hacía era la voz comercial y yo quería seguirlo haciendo, seguirlo trabajando, pero apenas, imagínate, después de tantos años, vino apenas en 2015, después de una crisis justamente, después de que yo dejé de trabajar con una empresa acá a nivel local, salió el primer gran casting que yo hice, que yo me gané, pues, que fue con McDonald's y fue para América Latina, es decir, no fue ni siquiera, yo no pasé del plano local al nacional, porque es un poco complicado hacerlo, ya que las grandes agencias normalmente están en Bogotá, Cali, Medellín, sino que pasé directamente de sonar a nivel local a hacer cosas a nivel internacional y eso para mí fue muy gratificante. Yo creo que yo no volveré a tener una sensación, por más que lleguen más proyectos, una sensación como la que tuve en ese momento, primero pues porque es remunerado de una manera distinta, o sea, mucho mejor, y también es por el hecho de, ya, o sea, pasaste de sonar acá en las emisoras locales a verte en canales de cable, ¿no? Y yo como que, wow, ni siquiera era Caracol o RCN, ¿no? Era Discovery, eran todos esos canales que tú ves en la parrilla de programa. Entonces, eso para mí fue muy gratificante. Desde luego, le sube a uno el ego, en cierta forma, pero igual también es un motivo de orgullo, ¿no? De poder decir, vea, he podido hacer algo con lo que yo decidí hacer. Ya que hablamos como del orgullo o también como de ese sentimiento, ¿no? De esa emotividad que da el reconocimiento de tu trabajo, ¿qué pensaba tu familia en esos primeros momentos en los que dijiste, diga, yo como que quiero ser locutor, luego yo me quiero dedicar a las marcas comerciales y luego al ver ya que empezó a dar resultado a nivel local y luego como que, uy? Pues mira, ese es un proceso complicado porque cuando yo le dije a mi mamá que quería estudiar locución, mis papás, pues mi mamá al principio, ¿en serio? Sí, como que locución, yo tenía, ¿qué? 18 años tal vez. Y entonces, ¿en serio quieres estudiar eso? Y yo, sí, pues quiero estudiar. Ellos me apoyaron en ningún momento, dijeron, no, estudia tal cosa, ¿no? Sino que se suponía que como yo había hecho un bachillerato técnico
y enfocado en mecánica industrial. El plan era que yo me iba a ir a Bogotá a trabajar con un tío que tiene un taller de mecánica industrial y no, ese no fue mi destino, simplemente opté por meterme por ese lado. Mis papás vieron tal vez esa motivación que yo tenía y pasó mucho tiempo, ¿no? O sea, yo fui hijo de papi hasta, hijo de papi y mami hasta, ya, eso también fue un gran apoyo, ¿no? Para poder yo empezar a desempeñar lo que hacía, como hasta los 28 años, pues yo viví con ellos. Ya desde ahí empecé, ya salí a vivir con mi esposa y empecé ya, seguía haciendo lo mío. Hubo momentos, como esto tiene altas y bajas, ¿no? Entonces hubo momentos en que mis papás, mi esposa me dijeron, no, ¿tú no has pensado en hacer otra cosa? Pues por el tema de que a veces no se veían los resultados ni económicos ni a nivel profesional. Pero mira, ahí seguí insistiendo y por ahí han salido muy buenas cosas. Hay, como te digo, momentos de bajas, momentos de altas, pero ya después de un tiempo ellos han entendido que sí, que eso es definitivamente lo que... Eso es como la vida del contratista, Sí. que hay momentos en los que uno no ve un futuro próximo, pero llega eso que lo motiva a uno y empieza a trabajar por ello, ¿no? Cuando empezaste a trabajar con estas empresas, ahorita mencionaste la remuneración, ¿no? Ya. Yo creo que es interesante conocer dentro de la industria o dentro de las industrias, en ese momento, cómo se manejaba eso y si tenías el conocimiento, cómo te enfrentaste a la hora de presupuestar eso, o era una convocatoria que ya estaba definida, o cómo te enfrentaste a decir, uy, pues como que me voy a lanzar a ver qué pasa, y digamos, en medio de esa contestación o de esa respuesta es, actualmente dentro de la música, pues hay formas de cobrar que te permiten remunerarte por cada transmisión que un producto tuyo brinda, ¿no? En televisión o en música o en cualquier otra plataforma. ¿Cómo fue ese en ese campo? Bueno, yo ya tenía ciertos referentes de precios con la Asociación Colombiana de Locutores. Ellos establecen anualmente unos referentes de precios, que no significa que es lo que tienen que pagar necesariamente las agencias, pero digamos que es una guía para uno como artista de la voz, de poder decir, bueno, eso es lo que voy a cobrar por mi trabajo, es como un piso, ¿me entiendes? Puede ser mucho más, a veces lo puedes negociar, pero yo ya tenía cierta idea de cuánto puede costar eso. Las tarifas ACL en ese momento no establecían como cuánto cuesta una campaña a nivel Latinoamérica, sí, por decirlo de alguna manera. Yo la primera campaña que grabé, de hecho, fue algo para, como te decía, para McDonald's, que en principio era así como que grábanos una guía, es decir, esta era una empresa de Brasil y ellos tenían el comercial original en portugués y dijeron, mira, este es el comercial original en portugués, nosotros necesitamos tu voz para que tu voz sirva de guía a las otras voces en diferentes países de habla hispana, para que ellos digan, vamos a seguir esta... Y bueno, empezó como una guía supuestamente. Cada guía iba a pagarse en ese momento. Él me dijo, mira, por cada guía que grabes te voy a pagar $100. Igual como eso no tenía difusión y esto se cobra de acuerdo a la difusión también. Entonces, como era interno, a mí me parecía que $100 era muy, muy bien. Yo dije, listo, no hay problema. Se hizo eso, esa primera campaña, y de repente un amigo de Costa Rica me dijo, oye, bro, ¿tú grabaste algo para McDonald's? Le dije, sí, unas guías. Y entonces me dijo, no, pero mira, que están sonando en televisión, en cine. Y yo, caray, ¿cómo así? Y entonces ya me comuniqué con el estudio, ya dijeron, no, bueno, listo, hicieron la averiguación. Dijeron, no, es que el cliente a la final le gustó tu voz para que suene allá en Costa Rica. Esa vez sonó en Costa Rica, en el Cono Sur. Entonces dijeron, vamos a ajustar el precio, porque obviamente ya tiene exposición. Entonces, de ahora en adelante, por cada comercial que grabes para cada país, se va a pagar $300, que era más o menos la tarifa ACL. Y ya cuando hice una sola pieza, que iba ya para varios medios, esa primera pieza, una sola pieza de 30 segundos, que hice como 20 tomas, ¿no? Pero la pieza era, no, de 30 no, era como de menos, de 20 segundos tal vez. Y esa pieza la pagaron, fue como en $1,000. Era una sola pieza. Para mí eso era un platal, porque uno no está acostumbrado. Acá a nivel local tú le dices a la gente que en ese tiempo pues, le decías que ibas a cobrar 150,000, 200,000 pesos y la gente, wow, no, ¿por qué? Si solo estás hablando, ¿no? La gente cuando no conoce es así, ¿no? Solo vas a hablar, te demoras 5 minutos haciéndolo, ¿no?
Y entonces, después un amigo me dijo, no, mira, si era para Latinoamérica te debieron pagarte más. Ya, o sea, en principio sí se manejó unos, pero de todas formas eran presupuestos que me parecían correctos para el momento. Tal vez sí hubo cierto desconocimiento de tarifas a nivel internacional, pero ya luego se fue ajustando con clientes posteriores, hicimos después otros trabajos para otras marcas también y ya fui, digamos, como conociendo más. Por ejemplo, no es como que, listo, tú grabas un comercial para acá, para Colombia, te cuesta $250 porque no solamente se cobra por lo que grabas, sino la difusión y también el tiempo que va a ser utilizado, ¿no? Entonces, si es 6 meses, tiene un costo. Si lo van a utilizar por 12 meses, tiene otro costo. Son los derechos de uso. Y luego empiezas a ver que lo que se tiene que cobrar es que si suena en 13 países, por cada país vas a cobrar no la misma tarifa, ¿no? Porque no es lo mismo Colombia que Nicaragua, no es lo mismo Colombia que Costa Rica. Son tarifas distintas por la densidad de la población a la que va a llegar la publicidad, pero igual uno va aprendiendo a hacer cálculos, ¿no? Y sí, en principio fue un poquito sorpresivo, pues yo emocionado, ¿no? Porque me iban a pagar toda esa plata, decía yo, aunque estaba cobrando un poquito menos de lo que era, pero bueno, igual es un aprendizaje ahí. Eso es portafolio, le diría uno en su momento, ¿no? Sí. ¿Dónde lo grabaste? O sea, pues me imagino que tenía unos requerimientos técnicos o... Sí, yo de hecho ya para ese entonces había, desde 2013 venía yo haciendo inversiones en tema de equipos, no tenía la cabina todavía, pero sí tenía un material acústico adecuado en la casa que estábamos arrendando en ese tiempo. Pero los primeros comerciales que yo grabé para... me acuerdo de hecho que fueron debajo de las gradas de la casa donde yo estaba alquilando. Tenía ya un micrófono muy bueno de marca Neumann, una interfaz muy decente también, interfaz de audio, pues la que conecta el micrófono al computador. Y entonces me tocó, como exigían mucho el tema de la acústica y yo no lo tenía completamente adecuado, me tocó meterme debajo de unas gradas y poner una espuma acústica y cerrar ahí. Estaba como en una cuevita yo y por ahí hice los primeros comerciales. Y fue súper interesante porque ya después fue que yo vi la necesidad de hacer mi cabina propia y bueno, ya un proceso, pero sí, claro, es chistosísimo, o sea, uno no se imagina, no tomé fotos, pero uno no se imaginaría dónde grabó ciertas cosas y a veces lo que nos pasa a los locutores, ¿no? O sea, puedes estar grabando en pijama, recién levantado, sí, hay cantidad de cosas que pasa cuando uno tiene el home studio. Cuando ya empezaste a trabajar en estos campos, ahorita mencionaste que de pronto muchas personas piensan que eso se hace rápido, ¿no? O sea, es algo que se hace rápido, entonces se debe cobrar económico, ¿no? ¿Cómo hacer entender eso a las personas? Pues no sé si seguiste luchando, ya dijiste, no, ¿sabe qué? ¿Cómo fue ese proceso de decir, las empresas que me valoran, voy a trabajar con esas empresas, las empresas que valoran este trabajo? ¿O porque es algo por lo que pasa pues muchas personas, sobre todo en el área creativo, ¿no? Sí. En el caso mío, yo soy diseñador y no dice que ¿cómo hago yo para hacer esa pedagogía del cliente con cada persona que llega a cotizar o a, ¿no? Lo que pasa es que el problema es que nosotros trabajamos con intangibles y entonces, claro, la gente, por ejemplo, no tiene un vaso, entonces no dice, no, eso cuesta tanto porque el material es esto, tal, el proceso de producción. No se dan cuenta que tras esos 5 minutos tal vez que uno hace de locución, es más, son 30 segundos que los puedes grabar en 2 minutos, si te salió a la primera toma, ¿no? No se dan cuenta de lo que hay detrás, de la preparación para poder hacer eso en ese tiempo y poder hacerlo de la manera en que lo haces. Porque no es como que la locución venga, es un don divino, ay, Dios me dio una voz hermosa y voy a ser locutor y desde que empecé a grabar soy un crack grabando, ¿no? Eso es un proceso. Yo pienso que uno nunca termina de aprender, de hecho siempre estamos en el proceso de aprendizaje y conforme a eso uno debería cobrar cada vez más, ¿no? Pero no, mira que incluso se degrada, a veces hay gente que degrada el mercado y todo. Pero alguien me enseñó en alguna ocasión que uno tiene que dejar ir a esos clientes malos, ¿no? Los clientes que menos pagan, que más se demoran en pagar y que más friegan, más molestan, porque hay unos que son complicadísimos, que te ponen peros para todo. Pero entonces hay clientes buenos y los clientes buenos son los que valoran, saben que tu trabajo vale la pena, vale pues la pena el pago porque
tienes cierta habilidad que has adquirido con los años, ¿no? Entonces es complicado a veces hacer esa pedagogía, ¿no? Pero en muchas ocasiones sucede, ¿no? Que el cliente llega y muy pocos clientes, hay otros que se van más por el precio, ¿no? Pero hay unos que sí regresan y dicen, no, mira, sí, es que a mí me gusta más cómo lo trabajabas tú, es que mira lo que me hicieron. Y no es que uno sea ni el mejor, ni mucho menos, ¿no? Pero sí a veces la gente tiene que Ir y volver. ir y volver por el tema de conocer, porque es que yo tampoco es que cobre las tarifas, ¿no? Pero la gente a nivel local sobre todo no entiende eso. Y ahora, de un tiempo para acá, incluso a nivel nacional, tampoco. La gente a nivel nacional quiere pagar lo que quieren y encima hay colegas que dañan el mercado. Yo pensaba que eso solo sucedía a nivel local y no, sucede a nivel nacional con las grandes agencias, con las grandes producciones, con las grandes marcas. Hay gente que está matando el mercado. Cuando, ¿cómo hacer ese contacto con esas grandes marcas? Digamos, pues ya nos contaste o me contaste como que hay un momento en el que decidiste ingresar, ¿no? Ahora sí, pues si alguien está interesado en ingresar a estas grandes esferas o a estas esferas ya, sí, grandes, porque son de grandes plataformas, ¿cómo es ese proceso? Digamos, hay agencias, intermediarios, con qué hay que tener cuidado, con que ese tipo de cosas que seguramente te pasaron también, aparte de desconocer los precios, pero bueno, ¿qué más hay por ahí en esa minucia, Diego? Pues mira que es una locura, ¿no? Porque cada experiencia es distinta, ¿no? Yo tengo un amigo, un gran colega que en ese momento él vive en Armenia, se llama Jorge Fernández, es un crack de la locución comercial y el hombre tiene una experiencia muy distinta de la mía. ¿Por qué? Porque él empezó en Bogotá, ¿sí? Él empezó, creo que él estaba estudiando publicidad o algo así, no me acuerdo bien. Pero el asunto es que él una vez llegó, fue a un estudio y el primer casting que hizo se lo ganó y empezó a grabar por ahí, pero estando en donde suceden las cosas, que es allá en Bogotá, que es otro tema diferente. Lo mío pasó porque yo de verdad sentía una inquietud por el tema de la locución comercial y yo comparaba, yo decía, es que mira, los comerciales locales no suenan como los comerciales nacionales. Y el comercial local suele tener ese sonsonete típico de, no lo digo por el acento como tal, sino el sonsonete del locutor, el sonsonete que suelen tener los locutores musicales y entonces siempre tienen unos cantaditos específicos que como que se nota cuando una producción fue hecha por fuera y bueno, empezaba yo a notar eso y yo me di cuenta que tenía que ir trabajando con el tema de la actuación porque si te das cuenta los comerciales locales se dicen, oh vecino, ¿cómo está? Sí, muy bien, es como cuando está el Chavo y la Chilindrina, dice así como que jugando, hola, sí, ¿cómo estás? Y entonces empecé a darme cuenta que por ese lado tenía que uno empezar a hacer las cosas, tenía mucho referente a nivel nacional porque, o sea, sin quitarle mérito a la gente a nivel local, pero pienso yo que si uno quiere competir a nivel nacional e internacional tiene que tener referentes de afuera. Yo empecé por ahí y entonces lo mío fue curioso porque yo desde hace muchos años comparto demos en las redes sociales desde qué sé yo, tal vez 2009 y comparto, no, 2009 apenas estaba arrancando Facebook y todo eso de las redes sociales y yo empezaba a subir demos de lo que yo hacía, desde luego los primeros demos no se comparan a los últimos, ¿no? Porque hay una evolución, pero por ahí empezaba la gente como a ver el trabajo de uno, a mí me contactó el primer cliente que te digo, el de McDonald's fue por Facebook y uno no se imagina que una persona pues que trabaje con ese tipo de agencias y marcas va a contactarlo por ahí y por ahí hice un casting para ellos que era para la marca despegar.com. Lo hice, ellos me dijeron, mira, vimos que eres locutor, a ver si haces parte del banco de voces. Mandé el casting, no pasó nada, pero mira que al mes me dijo, oye, mira, por acá tenemos el casting de Despegar y fíjate que no saliste, pero nos parece que tu voz podría funcionar para eso de McDonald's. Desde luego, no es directamente con la marca, ¿no? Porque la marca contrata agencias publicitarias, la agencia contrata un estudio de grabación, el estudio de grabación contrata a la agencia de voces. Bueno, a veces hay muchos eslabones en la cadena, sí. Y uno no trata directamente con la marca, pero por ahí fue que empezó y yo pienso que la ventaja que tenemos desde hace algunos años es esa, justamente, ¿no? Que tenemos la posibilidad de mostrar nuestro trabajo al mundo a través de Internet, ¿sí? Yo por eso
suelo subir mucho de lo que hago por redes sociales porque uno nunca sabe quién está escuchando. Y fíjate que me pasó algo curioso en el año 2017 o 18, creo, tal vez. Yo creo que fue 18. Me llamó alguien en mi teléfono, alguien de Bogotá. Me dijo: oye, mira, Carlos, lo que pasa es que acabo de ver un demo tuyo en YouTube y quería ver si te interesa participar en un casting. Yo, sí, ¿para qué era? Era para KLM, una aerolínea. Entonces, dale, sí. Hice el casting, eran comerciales de radio, tarifas de la Asociación Colombiana, o sea, todo bien, y ya llegué, grabé y seguí grabando con ellos cosas. Hice varias marcas para acá a nivel nacional, hice Frisbee, hice condones Durex, hice Claro. Bueno, hice varias cosas, ¿me entiendes? Varias campañas. Y justo para la campaña de Claro ya llevábamos nosotros trabajando como año y medio. Cuando llegué me dice: oye, Carlos, quedaste para ese casting, pero mira, el cliente quiere que vengas a grabar acá al estudio de la agencia. Y entonces yo, uy, pero ¿cómo hacemos? Yo estoy como a 14 horas. Ah, estás de viaje, ¿y cuándo regresas? No, es que yo no vivo en Bogotá. ¿Cómo así? No, yo venía, imagínate, año y medio grabando con ellos y el man no tenía idea de que yo no vivía en Bogotá. El man, yo pensé que tú vivías acá en Bogotá. No, le dije, yo vivo en Popayán. Ah, ¿cómo así? No, pues espérate, cuadro con el cliente. A la final hice este tema desde acá. Me dirigieron por teléfono y a la final quedó las tomas como tenían que quedar. Pero entonces es curioso porque el tipo, digamos que ya las fronteras físicas no eran un impedimento, ¿no? Como la voz la puedes enviar por correo electrónico, se enviaba sin problema y así mismo me ha pasado con muchos otros clientes, ¿no? Ha sido como a veces el voz a voz, a veces el tema de que te escuchan o incluso hay a veces buenas convocatorias por las mismas redes sociales, ¿no? Muy pocas que valgan la pena, pero a veces por ahí están los clientes, ¿no? Entonces tiene que estar uno muy activo, siempre subiendo cosas, dando a conocer su trabajo, ¿no? Y eso es lo que para mí ha sido vital, ¿no? El tema de las redes sociales, el uso de las redes sociales, por ejemplo ahora con TikTok, que en principio uno pensaba que era solamente una plataforma para hacer bailes o hacer mímicas, y no, fíjate que no, es para los locutores un tema en donde puedes hacer incluso ejercicios. Si estás en un momento libre, llegas y haces un ejercicio de locución y eso impacta mucho y por ahí no sabes nunca quién está pendiente de lo que uno está haciendo. ¿Quieres más agüita? Dale, gracias. No hay problema. Tengo la jarrita. Muchas gracias, hermano. Te la voy a llenar, que se ve que también es bastante del agua. Dale, papá. Yo creo que uno no tiene ese hábito, ¿no? No, sino que uno tiene, sobre todo ahorita como está el tema del calor y todo eso, uy, hay que hidratarse, si no. Me quedé pensando en dos cosas. Una, ¿cómo es ese proceso de grabación? Ahorita dijiste, es como los noticieros. La primera vez que yo entré a un canal de televisión y cuando miré fue al presentador, bien elegante, ¿no? Y tenía la mesa de presentación y abajo estaba en chores. Ah, sí. O sea, es un estereotipo, pero así literal lo vi, ¿no? Entonces, y fue en un canal local. Pero digamos que pues eso me liberó a mí un poco. Cuando yo miré eso me liberó un poco porque, por ejemplo, dentro de mi proceso, pues yo hago varias cosas que he aprendido a hacer también, a grabarme cantando. Me gusta escribir, me gusta este tipo de producciones, ¿no? Pero no es un performance en el que uno diga tengo que mostrarme completamente, pero sí hay una serie de pasos, ¿no? En el que uno dice, bueno, yo no sé, pero uno aprende a conocerse. De mi parte, aprendo a conocerme, digo, venga, con un amigo decíamos, uy, nos funcionó comer pizza, ¿no? Nos funcionó a tal hora, nos funcionó estar juntos, tomarnos una cerveza, comer pizza a tal hora. O sea, como que empieza uno a entender cómo es todo ese aparataje para llegar a un resultado de estoy con mi cuerpo en disposición de trabajar, ¿no? Aunque quizás a veces toque la del payaso de que sea lo que sea que te esté pasando, tienes que transformarte porque eso hace parte del ejercicio, pero también hay trabajos que te permiten como darte todo ese espacio. No sé si, pues, cómo es tu proceso creativo para cuando te has enfrentado a estas marcas. Bien, en principio hay que hacer un análisis del texto.
¿sí? Hoy en día buscan mucho que la voz, en muchas campañas, que la voz sea, como te digo, orgánica, es una palabra que sale mucho, ¿no? Orgánica, natural, que no suene locutor, ¿no? Hay locutores que yo he escuchado que dicen, ay, pero pues si no quiere que no suene locutor, pues que no busquen locutores, pero no es eso. Se trata de que uno tiene que solucionar eso. Y hay una palabra bien importante para eso y es la deconstrucción, ¿sí? A veces nosotros como locutores sí traemos como ese chip de la educación de la voz, de la vocalización, de la colocación de la voz, del tono y todo esto, ¿no? A veces exageramos un poco la dicción, pero sí hay momentos en que uno tiene que cambiar de chip, ¿no? Entonces, eso tú lo verificas en el momento en que haces un análisis del texto y las instrucciones que a ti te dan, ¿sí? Muy pocas veces te dicen, no, mira, el comercial va a ir con estas imágenes, si es para televisión, o va a ir con esta música y la intención es esta. A veces ni siquiera el mismo cliente sabe lo que quiere, ¿sí? Entonces, tú tienes que hacer un análisis del texto, te dan una descripción, dicen, no, estamos buscando más o menos eso, a veces te dan un referente, ¿sí? Pero entonces, ya una vez que tú tienes analizado el texto, dices, bueno, este va, por ejemplo, para Colombia, ¿sí? Y lo necesitan natural, entonces voy a priorizar más el tema de la coloquialidad que el tema de la pronunciación, ¿sí? Y la coloquialidad incluye el tema del acento también, porque aunque en Colombia hay muchos acentos, hay un estándar colombiano, ¿sí? Que es como lo que tú escuchas en publicidad, lo que escuchas en la mayoría de presentadores de televisión, ¿sí? Entonces, tienes que analizar bien todo eso, ¿sí? A veces haces campañas para otros países y efectivamente esas tienen que ser en neutro, ¿sí? A veces te dicen, no, necesitamos que suenes muy colombiano o a veces paisa o que suenes así. Yo he grabado incluso campañas para México y me han dicho, no, queremos que suenes neutro, o sea, pero como que fuera un mexicano. Y entonces uno a veces cae en el error de exagerar los acentos, ¿sí? Y cuando tú eres nativo de un lugar, por ejemplo, yo como pastuso me doy cuenta cuando es un pastuso de verdad y cuando es un pastuso que quieren hacer el acento, estando en Popayán, ¿sí? Uno sabe, o cuando ahí está un extranjero queriendo hacer de colombiano, ¿me entiendes? Tiene uno que aprender a no caricaturizar en esos casos, según la campaña, por ejemplo, yo he podido hacer una aproximación a un acento mexicano sin exagerarlo, ¿sí? Y el acento mexicano suele ir muy de cerca con la cuestión del español neutro también, ¿no? Que es otra cosa. Y bueno, eso depende de la campaña. Ese proceso mental que uno hace, desde luego viene acompañado de todo lo que yo te decía hace un rato, que es la experiencia de los años, de lo que has hecho anteriormente, del conocimiento, de que escuchaste cómo hablan esos locutores, cómo suenan estos. Y ya, uno tiene que también conocer sus límites, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se ofuscan a veces en redes sociales porque hacen convocatorias. Dicen, necesitamos locutores chilenos. Y ya iban ahí el primero, ay, y en neutro no te sirve, ay, es que soy colombiano. No, hombre, están pidiendo chileno, ¿para qué te vas a meter ahí, hombre? O sea, están pidiendo un nativo, y es que un nativo es un nativo, o sea, necesitamos locutor nativo en inglés. Ay, no, pues mira, es que yo sé inglés. Pero... No, hombre, están pidiendo un nativo, y es que el nativo tiene las características que son, ¿no? Entonces, digamos que uno tiene que conocer también sus límites, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me dicen, no, necesitamos una voz súper grave, entonces yo sé que no basta con que yo diga, yo tengo la voz gravísima. No, porque no la tengo, mi voz es de tono medio, entonces yo sé dentro de qué rango está mi voz y también conocer los límites en los que uno puede hacer parte de un proyecto o no y analizar el texto básicamente. Vale, tomemos agüita mientras pasan los perros. Porque ya me pasó que días grabé y justo ese día no activé el canal correcto. Caramba. Y me quedé con este que es el que tengo de referencia. Entonces, bueno, con ese salió y salió bien, salió mejor de lo que esperaba, pero justo como 10 minutos de perros, o sea, entonces no caí en cuenta hasta no editar. Pero bueno, ya salieron los perros. ¿A qué marcas has trabajado? ¿Para qué marcas? De hecho, pensémoslo en este momento como que vamos a sacar un fragmento, ¿sí? Para hacer un recordatorio de las marcas para las que has trabajado en tu recorrido. Y también, ¿cuál ha sido, ahora sí ya como respuesta profunda, cuál ha sido
¿O cuáles han sido los retos, el reto más grande que tú dijiste? Bueno, pues sí, McDonald's debió hacer un reto, no sé si ese fue el mayor, pero también, ¿cuáles otros tú dices, uy, como que este me tomó tiempo, este tuve que pensar lo demás, no sé, hay algo en este proceso? ¿O fue más exigente el director de voz? No sé. Uf, de esas experiencias hay varias. De hecho, es como no solamente en lo que yo hago, sino en las redes sociales. Tú solo publicas los momentos bonitos, tú no publicas los momentos malos. Tú publicas, por ejemplo, no hablo de ti, hablo en general, ¿no? Tú publicas el momento en que fuiste a cierto restaurante. Oh, claro, me estoy comiendo un filete de 60,000, 70,000 pesos y mucho más. Eso es lo que yo más he pagado por un filete. Pues. Pero me refiero a que tú publicas los momentos buenos, pero en el momento en que y comes arroz con huevo en tu casa, ¿qué va? Estoy comiendo arroz con huevo, ¿no? O sea, así mismo sucede con el tema de la locución. De 10 castings que haces, te ganas uno. Y eso que estoy poniéndole mucho porcentaje, tal vez 20 castings, te ganas uno, ¿sí? Hay momentos que tienes rachas y te ganas varios castings y súper, ¿no? Y yo he trabajado con varias marcas. Justamente en esos días compartí un demo, un reel. En ese caso es reel porque es algo que salió al aire en realidad, de varias marcas que yo he hecho porque me lo solicitó una agencia mexicana justamente, y no sé por qué, pero dijeron, oye, necesitamos que nos envíes un reel con marcas que has hecho. Yo lo compartí en redes sociales, un reel que viene armándose desde hace más de, imagínate, desde 2015, ya, ¿qué? 2015, 8 años, 9 años. Entonces imagínate, claro, marcas, yo he grabado con McDonald's, Samsung, Jeep, fue las que grabé en 2015. De ahí para acá empecé a grabar cosas para Ariel, fui desde 2017 creo hasta 2018, 2019 hice cosas con Ariel, hice, ¿qué otra? Bueno, hice lo que te comentaba hace un rato, Frisbee acá a nivel nacional, hice algunas cosas para Claro, no como voz oficial de Claro, sí, pero sí era para Claro, una campaña de Claro, no me acuerdo bien. He grabado para condones Durex, y sí, bueno, es que uno realmente hay tantas marcas, pero digamos que como las que más tengo en la mente son esas marcas. Despegar. ¿Cómo? De aviación, Despegar. No, Despegar no, ese fue un casting nomás. Mira, ese fue un casting fallido. Pero mira que sucedió también que hice castings en los que supuestamente ya yo había ganado, ¿sí? Ya yo tenía la segunda cita, es como los filtros que se hacen en los realities, ¿sí? Entonces yo ya había ganado el casting, ya dijeron, listo, vamos a la sesión en directo con la gente de Argentina. Ese fue un comercial para Oral-B. Oral-B era una marca, pues la marca de crema dental. Y entonces estaba ya yo en la sesión y había un tipo argentino allá, un directivo, no, pero quiero que me lo hagas como la referencia que tengo acá. Y yo había hecho tenía una referencia de mi voz, sí, dale, lo voy a hacer así. Pero así, no, pero me lo estás haciendo muy payasito, me decía, no, necesito que me hagas otro. O sea, que mi voz le sonaba payaso. Un tipo que estuvimos como hora y media, 2 horas, y bueno, sí, no, ya, dejamos ahí y finalmente a mí me cambiaron. O sea, yo ya me había ganado supuestamente el casting, pero ya después, ¿no? Después se decidieron por otro locutor y así sucede muchas veces, no solamente en esa marca, en muchas otras marcas. Justamente hace que poco más de año y medio me presenté a un casting para una marca grandísima, era incluso de muy buen presupuesto, y esa vez yo seguí las indicaciones, ya me había ganado, yo supuestamente ya había hecho la grabación final, pero en esa ocasión a mí me cambiaron, no por mí, sino porque hubo por ahí alguien que desde Bogotá dijo, no, pues que yo les puedo hacer ese trabajo y les incluyo algo más que era como creo que era el tema de la producción de audio, ¿no? Una cosa así, por menos precio. Entonces imagínate, a veces la gente se va por eso, uno pierde esas cosas, pero retos, yo pienso que retos, hay muchos en esto de los que hacen y todo eso, porque es que muchas veces el cliente no sabe lo que quiere hasta que lo escucha. ¿Ves? Ellos te dicen, yo quiero esto, te mandan referencias de lo que quieren y vas a ver el comercial final, no tiene nada que ver con la referencia que ellos enviaron. Entonces los retos están a diario. Ahorita me acuerdo de otras marcas que he grabado como 7up, por ejemplo, una marca pues así, KFC también, grabé para Ecuador. Y entonces son digamos esas cosas, ¿no? O sea, es bonito ver tu voz plasmada ahí en una pieza audiovisual, en una pieza de audio,
Pero lo que hay detrás de eso es un esfuerzo grande, ¿no? Porque la labor de nosotros como locutores comerciales es estar audicionando continuamente, ¿no? Y audicionamos y audicionamos. Y mira que yo, por ejemplo, antes de mi primera gran marca, que fue esta en 2015, yo en 2013 había empezado a audicionar para canales internacionales. Yo audicioné para AMC, el canal AMC todavía no existía, pero yo audicioné antes de que se lanzara el canal AMC. Audicioné para Univision en 2013 y audicioné para Win Sports, 2013, 2014 tal vez. Audicioné, pero en el momento equivocado. Yo no estaba tal vez como al nivel que se requería para hacer eso. Pienso que en ese momento ya, ¿no? Actualmente sigo grabando desde 2021. Eso se me había olvidado mencionarte, hubo una noticia muy agradable. Yo presenté en 2021, en enero, presenté un casting para un canal de Santander, que es el canal TRO, Televisión Regional de Oriente. Y era un casting abierto, ¿no? De hecho, yo me enteré porque me etiquetó un amigo en Facebook y por ahí otro en WhatsApp. Entonces llegué, mandé ese casting, esa referencia de voz en enero. Y lo que uno se acostumbra a hacer en este campo de la locución comercial es, listo, mandas el casting y ya te olvidas. Si te dicen que sí, bien, súper. Y si no, pues tampoco puedes estar de intenso escribiéndole, oiga, vea cómo va lo del casting, sí me lo gané. No, porque pues así no funcionan las cosas. Y sucede, hay gente así. Pero entonces, finalmente me llamaron como en junio de 2021. Me dijeron, no, mira, lo que pasa es que escogimos su voz y hasta ahora sigo trabajando con ellos. Lo más probable es que ya hacemos por finalizar el tema del trabajo con el canal. Pero ha sido una experiencia enriquecedora, muy absorbente. Sí, o sea, toca estar disponible mucho para ellos porque tenemos un contrato en el que yo no tengo horario, pero sí tengo que estar disponible para estar grabando continuamente las promos del canal. Y con ellos sigo trabajando hasta ahora, pero ha sido una gran experiencia que yo pienso que si en ese momento a mí me llegara un casting como los que te comentaba de canales de un mayor nivel, yo estaría un poco más preparado, mucho más preparado de hecho. Pero igual, esos son los retos, ¿no?, que uno tiene a veces. Creo que pues hay una cosa que te pregunté y se nos quedó por ahí, era ¿qué pensó tu familia cuando ya empezaste a aparecer en estos medios grandes, ¿no? Ya, pues mira, no sé, ¿no? De hecho, la primera vez que salió un comercial mío, acá, hacia nivel Latinoamérica, fue un amigo el que a mí me comentó, me dijo, oye, Rosalitos, por ahí te vi en el canal, ¿cuál era? Un canal de deportes, no me acuerdo bien, pero era un canal de esos deportes grandes, no era ESPN, ya me acordé, era ESPN. Por ahí vi un comercial tuyo que hiciste para McDonald's. Yo, ¿en serio? ¿Cómo así? Yo me puse a sintonizar y yo estaba con el celular grabando ahí. Entonces, claro, cuando salió, efectivamente, digo, oye, mira, amor, le dije a mi esposa, oh, genial, qué chévere. Y es una experiencia, ¿no? Y claro, ella muy motivada, muy orgullosa, mucho apoyo, mis papás también. Desde luego, ese es un campo que nada tiene que ver con ellos, ¿no? Pero apoyan lo que a uno le satisface hacer. Muchos colegas y amigos también me felicitaban, pero sí fue, o sea, digamos que en esos momentos se da uno cuenta, ¿no?, de la gente que realmente lo aprecia. Uno les dice, no, oye, genial, qué bueno, qué chévere. Hay otra gente que no dice nada, pero bueno, por ahí vas viendo quién es que realmente te aprecia, ¿no?, porque saben lo significativo que es eso para uno como locutor. Hablando de locutores y de personas que están en el medio, bueno, yo te voy a contar cuando yo te conocí. Yo te conocí a través de Feivir Beltrán. Ah, sí. Porque en esos días él hizo una labor social con nosotros y fue regalarnos como una semana de formación en INSTEL, que era el Instituto de la Voz, ¿no? Y era como para formarnos. Seguramente nos vio que no teníamos las capacidades, pero muchas ganas. Y en medio de eso nos dio una clase contigo. Y era con otro amigo que se llama Juan Pablo Polk. Y en esa ocasión, bueno, ahí te cuento cómo nos conocimos, pero sí quedamos muy asombrados. O sea, yo creo que eso ya era 2000, ¿qué sería? 11, 12. Ah, ya. Uy, pues fíjate, hermano, qué pena. De verdad es que yo dicto clases
desde hace muchos años. Con Instel yo empecé a dictar clases desde 2005, justamente, desde antes de graduarme. De hecho, yo estudié ahí también desde 2003 y me gradué a finales de 2005 y empecé a dictar desde un poco antes de graduarme, ese mismo año. Y sí, no, pues imagínate. No, eso como profesor yo creo que es muy difícil acordarse de todas las personas que pasan. Pero a lo que voy con eso fue que en esa ocasión nos mostraste, o no sé si mis recuerdos me fallan, pero al menos nos mostraste algo de la voz de Homero, ¿no? Ah, sí. Quien hacía la voz de Homero, Humberto. creo que es Humberto, ¿no? Humberto Vélez. Y nosotros quedamos como... Creo que era un saludo para vos, si no estoy mal, o si no era un saludo en general, pero bueno, en esa medida... ¿cómo fue ya empezar a contactarse con estas personas que hacen voces ya para cosas que yo creo que tienen un alcance mundial, ¿no? Y ¿cuál es tu relación con estas personas? De Humberto, hecho, por ejemplo. sí, no, de hecho sí, mira que nosotros había una plataforma muy aparte de las redes sociales como tal, era como una red social para locutores. Me acuerdo que eso se llamaba Voice Over Hispano y entonces aparte de las redes sociales como Facebook, Instagram, en este tipo no había Instagram desde luego, pero entonces en Voice Over Hispano habían varios actores de doblaje. Uno cuando está metido en ese cuento empieza a conocer de nombres de la gente, de locutores, de actores de doblaje, y yo siempre, aunque no soy actor de doblaje, no me considero actor de doblaje, soy actor de voz, que es diferente, y he hecho algunos doblajes muy cortitos para campañas publicitarias y todo ese tema, pero siempre uno admira el trabajo de estos grandes referentes, ¿no? Como lo son el señor Humberto Vélez, por ejemplo. Y entonces en Voice Over Hispano ya esa plataforma no existe, pero yo lo contacté por ahí. Lo contacté para solicitarle tarifas de sus servicios de locución. Y lo que pasa es que en ese tiempo yo me perfilaba más, o sea, siempre he sido locutor, la voz comercial me encanta, me ha llamado siempre la atención, pero me perfilaba más como productor. La idea mía era ofrecer voces de afuera, acá a nivel local, y tratar de ofrecer las voces nuestras a nivel local por otras partes, pero como productor. Por ahí una vez le escribí un mensaje y me lo respondió muy amablemente, me pasó el tema de las tarifas, ya después nos pusimos en contacto por correo electrónico, por ahí hicimos algunos trabajos para una emisora de Nicaragua con la voz de él, se le hizo pues su respectiva consignación, después a mí me pagaron el tema y bueno, pero a ver... Yo pienso, a veces uno por farandulear, ¿no? Dice, no, es que me quiero tomar la foto con don Humberto o con otros actores de doblaje que uno tiene la oportunidad, pero es sobre todo el tema de pegarte de las carreras de estos referentes, de acercarte un poco más a ellos, no solamente por el hecho de decir, no, yo he hablado o he trabajado con ellos, sino de aprender justamente, ¿no? Tanto de su carrera profesional como de las experiencias de vida y profesionales que ellos hayan tenido, ¿no? Y fíjate que así a distancia, con la única persona que trabajé como tal fue con él. Pero por ahí también establecí contacto con Mario Castañeda, que es el que hace la voz de Goku. Bueno, muchas otras voces, ¿no? Que uno, mejor dicho, no alcanzaría. Y justamente en mis clases yo utilizaba algunos videos de ellos que se encuentran en la red para ejemplificar ciertas cosas en el tema de la construcción de los personajes y todo eso. Y después se dio la oportunidad, ahora en 2018, hubo un evento que arrancó en 2017 brutal, que se llama el Voice Masters en México, y yo me perdí el de 2017 por el tema económico, pero ya en 2018 hice el ahorro y por allá estuve conociendo ya en persona a varios personajes en el tema de la voz. En 2017, perdón, me regreso un poco, ya había tenido la oportunidad de ir a Bogotá, por ahí hubo un evento en el Locutorio, que es el espacio de Alex Pinilla, donde él dicta, es una academia de locución. Alex Pinilla, un gran locutor comercial también de acá de Colombia. Y el hombre trajo a varios locutores, trajo un actor de doblaje que es Pepe Toño Macías, que es la voz del Capitán América. El hombre estuvo Fernando Solís desde Chile, trajeron a otros locutores y actores desde Argentina. Bueno, fue una experiencia espectacular, aparte porque la gente de Bogotá se reunía allá, ¿no? Había muchos locutores, actores de doblaje, y acá de Colombia que también se hace doblaje. Entonces siempre me gustó la experiencia de estar en contacto con esa gente. Yo por ahí tomé capacitaciones con un gran referente, una excelente locutora, un gran referente a nivel nacional que se llama
Adriana Serna. Con ella hice una capacitación en 2017 también. En 2011 había tenido la oportunidad de estar con Humberto Vélez. Esa vez fue que lo conocí en persona ya. Yo ya había trabajado con él para ese entonces, pero nos conocimos en persona en una capacitación que dictó en 2011 acá en Bogotá, acá pues en Colombia. Y siempre he tratado como de asistir a este tema, no solamente por farandulear, porque claro, no, el selfie con ellos, ¿no? Que es genial, claro que sí, es bonito y chévere, sino también por aprender, ¿no? Y cuando uno llega a cierto nivel de preparación, empieza a comprender otras cosas que estos personajes a través de sus capacitaciones le hacen entender más a uno. Tal vez es un refresh, ¿no? Uno a veces se queda como en la monotonía de hacer todo igual y vas a estos eventos y conoces personas, grandes actores de doblaje, y eso, como te digo, aparte de farandulear, es el tema de empaparse de todos esos conocimientos, ¿no? Y desde 2018, perdón, estuve en el Voice Masters en México, fui en 2019 otra vez al Voice Masters. He querido volver a los eventos, pero la verdad no he podido, sobre todo después de que empecé a trabajar ya con algunos clientes fijos. Pero pienso que eso es importante por eso, ¿no? Porque tienes la oportunidad de estar tal vez no a la altura de ellos, pero sí aprender de ellos, y eso es muy significativo. Hablando de esa parte de aprendizaje, ¿cómo comenzó? Bueno, ya más o menos contaste cómo comenzó ese proceso de ser profesor y cómo se ha venido desarrollando ya como ayudar a otras personas a entrar en este mundo. Pues mira, yo comencé a tener el primer acercamiento mío a la docencia fue hecho desde que yo era muy joven, desde Pasto, desde allá. Yo en el primer instituto que estudié, digamos que fui un alumno sobresaliente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tal vez porque mostraba mucha iniciativa, quería meterme en el cuento, tuve la oportunidad de trabajar en medios. Hay gente que decía, no, pero es que uno estudia aquí y luego ¿cómo hace para emplearse? No, pero uno mismo tiene que irse abriendo campo, y yo me abrí campo y por ahí me dieron la oportunidad de orientar ciertas capacitaciones. Desde luego uno va armando una metodología poco a poco a través de los años. Yo en Instel justamente tuvimos algunas capacitaciones en el tema de la pedagogía como tal, y fíjate que sí he ido desarrollándolo, porque compartir conocimiento es una cosa espectacular, uno aprende dos veces, ¿me entiendes? Y yo lastimosamente no llegué, digamos, como a hacer una especialización, ¿no? Es más, yo ni siquiera tengo un título profesional como tal. Yo inicié en la carrera de comunicación social y me retiré a la mitad, y después hice primero fue diseño gráfico y me retiré a la mitad también, pero después empecé a formarme más en lo que yo hago, ¿sí? Porque me di cuenta que tal vez el diseño gráfico sí, me llama la atención, pero bueno, dije, eso no es en forma lo que yo quiero. Fui con comunicación social, también era otra orientación completamente distinta, entonces no, como que yo dije eso no es lo mío, pero entonces empecé a capacitarme y están todos este tipo de cosas que te digo, ¿no? Que son tal vez un poco más informales, ¿no? Pero son la capacitación con el locutor o la locutora o el actor de doblaje que imparte un curso y esto, y ahí vas haciendo esta carrera, y todo esto te va ayudando a adquirir conocimientos para poder transmitirlos también después. No es como que uno llegue y va a una clase, aprendí eso y me lo voy a copiar para la clase que vengo a dictar la semana que viene. No, son cosas que vas incorporando a tu diario vivir profesional, y después ya tienes la confianza y la autoridad como para transmitirlo. Entonces ha sido así. Fíjate que es curioso que a mí me han invitado acá a nivel local, e incluso a Pasto también por allá estuve dictando una capacitación. Estuve en Nicaragua en 2009 dictando también unas capacitaciones, y es que en comunicación social a ti te dictan muchas cosas, pero muy poco de locución, ¿me entiendes? En comunicación social son otros enfoques distintos, pero hay muy pocos capacitadores en locución, en el tema actoral, en el tema de la voz, en el tema de conocerse a uno mismo, de poder proyectar, de hacer esto y lo otro. Y a mí me han invitado acá, he estado en instituciones como la Universidad del Cauca, Uniconfa Cauca, y yo dicto algunas capacitaciones cortas y la gente sale muy motivada por eso, porque es algo diferente de lo que se ve en la carrera.
Y entonces justamente ahora, hace no mucho, empecé a ofrecer la posibilidad de hacer capacitaciones personalizadas. Si la gente me quiere contratar por un grupo, digamos, se puede hacer también, pero muy a nivel personal, ¿no? Y digamos que la gente que se interesa normalmente es gente que prefiere el conocimiento a que se lo certifique un instituto, ¿me entiendes? Es como yo, o sea, en el caso de las capacitaciones que he tenido, sí, es bonito que a uno le den el reconocimiento. Sí, desde luego, yo tengo mis certificados de participación y no me importa que no los avale una institución, sino, por ejemplo, la locutora o el locutor o el actor de doblaje que tiene la experiencia que los avala a ellos, y no solamente porque me lo firme, sino porque estuve ahí y viví la experiencia. Sí, ahí hay un tema que de fondo pues estás tocando y es un poco este afán por el profesionalismo, ¿no? Uh-huh. Y, y muchas veces se tiene un cartón, pero no se tiene la experiencia, no se está feliz con lo que se estudió, no... Sucede mucho eso. Sí, tampoco digamos, tampoco se logra un camino de exploración verdadero, como de entrar en un tema, en un área de estudio, sea el que sea, Uh-huh. y profundizarlo, ¿no? Digamos que eso es una actitud más moderna de que el que no está certificado, de hecho hasta, por ejemplo, en términos profesorales, es como que te cierra puertas, ¿no? Porque termina siendo un requisito y hay gente con muchos cartones, pero ahora el té es de dudosa, es muy dudoso lo que tiene en realidad dentro de sus capacidades, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es un inconveniente que poco a poco también irá, digamos que pienso yo desde mi perspectiva, cambiando, ¿no? Porque la experiencia como tal sigue teniendo mucho valor, ¿sí? Y es como la experiencia de un maestro de construcción. ¿Sí? Un maestro de construcción muchas veces tiene tanta experiencia que en realidad un arquitecto viene y tiene que enfrentarse a lo que es en realidad la experiencia de muchos años, ¿no? Uh-huh. Te iba a decir es, cuando ya ves todo este recorrido que has hecho, ¿no? Miras atrás y piensas en ese momento en el que decías por aquí puede ser, ¿qué piensas? ¿Qué has pensado cuando tú, pues, no sé, hay un momento en el que uno se mira al espejo y dice, oiga, es como eso que dicen de hoy tengo lo que algún día deseé, ¿no? Pero hoy hay otros planes, ¿no? Pero aún así es como, ¿qué piensas cuando ves hacia atrás? No, pues es un motivo de satisfacción, desde luego, ¿no? O sea, uno se siente muy bien por muchas cosas que se han hecho, pero a veces también está el tema de que uno se estanca, ¿no? Y ha sucedido en varios momentos de la vida, ¿no? Uno siente que se estanca, pasó algo, hay altas y bajas, y hay momentos en que uno dice, bueno, ¿qué viene? ¿Sí? Entonces, como dice el dicho, ¿no? A veces tienes que soltar algo para recibir algo más grande, ¿sí? Y hay momentos en que uno puede frustrarse, así como se siente orgulloso y eso está bien, pero no dejar que el ego suba desaforadamente, ¿no? Porque hay gente que, por ejemplo, a nivel local pisan una emisora y ya se piensan que tocaron el cielo con las manos y no, o sea, no es así, ¿no? O sea, uno de grandes referentes de la locución, de la voz comercial, del doblaje aprende no solamente el hecho de los conocimientos profesionales que pueda tener de ellos, sino a veces, mucho más importante, la calidad de gente, ¿sí? Yo conozco profesionales, pero que tienen un recorrido y que son reconocidos a nivel Latinoamérica y son mucho más sencillos que cualquier persona que puedes conocer a nivel local, ¿no? Entonces, sí, eso, ¿no? Es como el tema de uno decir, uno nunca está conforme, siempre quiere más, ¿no? Yo pienso que estoy a la mitad de muchas cosas que quisiera hacer. Hoy en día está un poco más complicado el tema publicitario, tal vez ha sido desde el tema de la pandemia, ha estado un poquito complejo, pero igual, no sé, siento que hay cosas que quiero hacer, no solamente con el tema de la locución, ¿no? Quiero explorar otras áreas como es la capacitación de otras personas, porque sí me han preguntado bastante sobre eso y yo les digo, sí, claro, hagámosle, lo organizamos, pero bueno, a veces la gente no responde, ¿no? O sea, como que sí, uno hace la convocatoria y sí hay algunos interesados, pero todos los que preguntaban como que, bueno, entonces hay que ir viendo cómo uno Lo va sorteando. Lo va sorteando y como darle forma a eso, ¿no? Pero sí, desde luego, o sea,
Uno está satisfecho por lo que ha hecho, pero sí siempre está la expectativa de que venga algo más. Cuando piensas, pues hay dos cosas que estaba pensando ahorita y era qué poder decirle a un empresario, a un emprendedor pues yo creo que este proceso de marca, ¿no? Yo trabajé un poco con el asunto de marca sonora, ¿no? Y creo que eso me abrió a mí un poco la cabeza de decir, bueno, quizás no tengo la capacidad o de pronto sí, pero no lo sé, ¿no? De contratar a una persona que le dé una personalidad a mi marca, que le dé un sonido a mi marca, ¿no? Pero qué decirle a los empresarios, pequeñas empresas, acerca de la importancia de darle ese carácter, y también si eso, en tu experiencia, también es un diferenciador que permite ver la diferencia a nivel de los beneficios económicos que una empresa puede llegar a recibir. Sí, claro que sí. De hecho, la voz es el componente humano que hace que la marca sea más cercana, ¿no? Que uno esté como más en contacto con el público. O sea, desde luego tienes una imagen corporativa que es, qué sé yo, un logotipo, un logo y un eslogan también. Y esto hace parte de la imagen corporativa. Pero cuando, por ejemplo, como empresa a nivel local sobre todo se ve mucho, llegas y mandas a esa emisora que te lo grabe un locutor de esa emisora. Solía suceder mucho antes, ¿no? Y en esa otra emisora suena la misma marca tuya, pero con la del locutor de esa emisora. Entonces, si lo vas haciendo así, pierdes identidad, ¿no? Es como que utilizaras en tu membrete un logotipo, en el letrero otro diferente. Entonces, la identidad sonora es bien importante en ese sentido, ¿no? Por eso se busca tener siempre como una voz marca. No todas las empresas lo hacen, porque a veces sí sucede que dependiendo de la campaña buscan la voz, ¿no? Pero tú ves que, por ejemplo, los canales de televisión, las emisoras suelen tener una voz marca, ¿no? No todas lo hacen, pero también, qué sé yo, por ejemplo, los bancos, ¿no? Los bancos suelen tener una voz marca. Hay empresas, como te digo, que cambian de locutores frecuentemente, pero entonces eso depende del origen y sentido de la campaña. Pensaría yo que a veces la gente como que omite esa parte por el tema de costos, ¿no? Sobre todo a nivel local, ¿no? Pero es una cuestión de que ellos vayan comprendiendo que eso es importante. O sea, igual sí se ve reflejado, desde luego. Uno no va a decir que eso es lo que le va a incrementar las ventas, ¿no? Porque no solamente es la voz, sino también la campaña de marketing que se haga. Es un conjunto de cosas que va articulado para poder lograr esos resultados que tú dices, ¿no? Que efectivamente eso te dé beneficio económico como tal. No depende solamente de la voz, sino de todo lo que hay detrás de la campaña que se haga. Sí. Yo creo que pues ha sido una conversación en la que has contado muchas cosas que son como del medio. Te pregunto qué viene, qué estás pensando ahorita, aparte de la formación, pero también qué viene dentro de tus proyectos, o cuáles son esas grandes ideas que a veces uno tiene ahí en el bolsillo y dice, algún día la hago, o esto es como mi perspectiva alrededor de esto. Pues hombre, mira que justamente yo en ese momento yo tengo voy a cumplir 43 años ya ahora en junio, y desde los 40 viene uno planteándose muchas cosas. Yo no sé, llegan como etapas de crisis existencial, ¿no? Pienso yo que eso, hay varias etapas en la vida, ¿no? Y entonces uno empieza a pensar varias cosas, ¿sí? A mí me apasiona lo que yo hago, me gusta mucho, lo quiero, lo amo. De hecho, lo he estado haciendo prácticamente toda mi vida desde cierto punto, pues que lo conocí, pero sí quiero aprovechar todo lo que he hecho hasta ahora y poderlo enfocar de otra manera. Es decir, siempre, hace poco sucedió algo curioso. Un amigo que fue alumno de algunas capacitaciones me dijo, oye, mira, por ahí vi unos videos tuyos que los resubieron en un canal de YouTube. Unos videos míos, ¿y cuáles eran? Ah, no, sí, mira, me fui a ver y eran unos tutoriales de edición de audio que yo nunca he subido a las redes sociales. Esos tutoriales los utilizaba yo con mis alumnos de Instel, justamente, y un alumno de Instel los subió por ahí. Yo, ¿por qué los subió? Si eso era, no me dio ni siquiera
así como que yo me hubiera enojado, no, sino que me pareció curiosísimo. Y entonces es muy gracioso porque me metí de pura curiosidad a ver los comentarios y la gente decía unos tutoriales de hace más de 12 años, imagínate, que no tenían nada de producción, era netamente la captura de la pantalla de lo que yo hacía. Entonces yo iba explicando el procedimiento de cómo se hace eso, cómo se hace lo otro, y la gente preguntaba, oye, qué bien que explicas, le decían, qué bien que explicas, oye, pero mira, qué chévere que hiciste eso, y le preguntaban, pero obviamente el tipo no respondía, ¿no? Y decía yo, mira, son cosas que uno a veces no se percata, ¿no? Uno dice, está como tan enfocado en otras cosas que, por ejemplo, poder compartir ese tipo de cosas, ¿no? Qué sé yo, me gustaría hacer algo como lo que tú estás haciendo en ese momento, ¿no? Una especie de podcast o crear contenido, pero relacionado con lo que yo hago. Y no solamente el hecho de decir lo que yo hago mucho por TikTok o redes sociales, que es compartir ya el trabajo terminado, no, sino compartir el proceso de cómo se trabaja esto, de qué vivencias tiene uno. Y a veces uno no lo hace tal vez qué sé yo, por miedo a la crítica, porque la gente va a decir, ese man, ¿por qué está haciendo tutoriales? Y bueno, se pone uno a pensar y he visto gente que con mucha menos experiencia que hace tutoriales de cosas que uno dice, no, pero eso como que no es así. ¿Me entiendes? Y sí me gustaría como hacer algo de ese estilo. Desde luego quiero seguir trabajando con lo mío. Hoy en día se ha complicado bastante en varios ámbitos por la competencia desleal, por X o Y motivo, pero sí quiero seguir trabajando en lo mío. Siento que en ese momento, no sé, estoy como que quiero salir de mi zona de confort, como se dice, ¿sí? Que sí es una barraquera trabajar en tu home studio desde aquí para diferentes partes de América Latina, súper. En ese momento, no sé, siento que estoy en una de esas etapas en que algo más viene. Realmente no sé, estoy tratando de darle forma, pero sí quiero, por un lado, el tema de la capacitación y por otro lado, hacer algo más enfocado en lo que yo hago en redes sociales, pero como te lo digo, o sea, algo que le sirva a la gente, que lo sepan apreciar y que tal vez sea de apoyo, ¿sí? Para muchas personas. Dos cosas. Pues suele ser para cerrar, pero a veces abrir otra conversación. Primero, ¿qué decirle a quien está empezando? ¿Sí? ¿Qué decirle a esta persona que está empezando? Y como si estuvieras hablándole a tu yo del pasado, ¿no? Y qué poderle decir. Y segundo, si tienes algo guardado dentro de ti que quieras o que has pensado dentro de tu experiencia y digas, oiga, esto como que no lo mencioné aquí porque no nos dio la conversación, pero creo que esto es importante señalarlo. Pues hombre, el consejo es simplemente no perder el horizonte, es decir, a veces dejamos lo importante por lo urgente. Y es que sí, hay momentos en que ha sucedido y yo lo he vivido con compañeros míos, con alumnos míos también, compañeros de estudio y posteriormente con algunos alumnos que uno les ve el talento, ¿sí? Uno ve que tienen el talento para esto, pero que no lo saben explotar. ¿Por qué? Porque a veces lo urgente es, sí, todos sabemos, ¿no? Ganar plata, y entonces a veces no te da por este lado de la locución, dicen muchos. Y sí, es complicado en principio y hay altas y bajas, ¿no? Pero primero no perder eso, ¿no? No perder de vista lo importante, ¿no? A veces cambiamos nuestra felicidad, nuestros ideales, lo que queremos, nuestro sueño, por una estabilidad. Y a veces la estabilidad no es tan real como dicen, ¿no? Primero tener mucha paciencia, hay muchos obstáculos, siempre va a haber personas pues que no le aporten a uno y hay muchos que sí le aportan. Uno tiene que saber rodearse de la gente que le puede aportar, no solamente por interés, ¿no? Sino por el hecho de sentirse bien, de aprender y de enseñar también, ¿no? Paciencia, hacer las cosas por convicción, ¿no? Todos tenemos una vocación, ¿sí? Una vocación, y la vocación es algo que es súper importante para esto. O sea, eso no te va a dar resultados si tú dices, no, me quiero meter en eso, como te decía en principio, por la plata. Pues en principio va a ser complicadísimo, ¿no? Porque no consigues plata así de primerazo como uno quisiera, ¿no? Ahí de hecho, por ahí vas a ver TikToks que te dicen, monetiza tu voz, vas a hacer un montón de plata si haces esto y esa plataforma. Pero para monetizar con unas plataformas en las que te pagan $5 por locución, hombre, ¿cómo? O sea, tiene que uno respetar mucho el trabajo, tanto el propio como el de los demás. Sí, en principio uno tiene que
digamos, hacer ciertas colaboraciones para ir aprendiendo, pero llenarse de paciencia, armarse de tolerancia a la frustración, porque es algo que sucede mucho aquí, ¿no? Lo que te digo, es frustrante cuando uno presenta cierta cantidad de casas y no le salen, ¿sí? O a veces cuando ya te lo ganaste y te cambian, porque suele suceder también, ¿no? Entonces, eso, básicamente tener tolerancia y perderle el miedo a mostrar lo que uno hace, ¿no? A veces la gente quiere que lo contraten, pero si no se muestran, ¿cómo? ¿No? O sea, y ahorita uno tiene que hacer lo posible por ganar visibilidad, no por el ego de uno, sino para que la gente se dé cuenta de qué es lo que uno está haciendo y que por ahí te pueden contratar, ¿no? Así como algo que yo tenga guardado que quiera decirle a la gente, no, pues simplemente que, que sepan distinguir quién es quién, no solamente en la profesión, sino en el mundo, ¿no? Y estar atento a todo lo que pueda aprender de los demás, no solamente en locución comercial, sino en otros ámbitos, ¿no? Porque hay que diversificar también. Yo, por ejemplo, empecé como locutor comercial, pero conozco locutores comerciales que solo hacen eso, solo hacen locución, solo hacen el tema de la narración. O sea, digo solo, ¿por qué? Porque tú tienes que ver que también es importante que aprendas, por ejemplo, a trabajar con software para editar tu voz, que puedas, qué sé yo, más adelante meterte en el tema del video, ¿sí? Porque es importante, para promocionarse uno tiene que hacer esas cosas, ¿no? Y hoy en día hay facilidad para ir aprendiendo en ciertos software, en ciertas apps, de hecho es más fácil. Y digamos como irse metiendo en varias cosas, siempre tener varias posibilidades, pero pues especializarse en algo. Creo que si se van a meter por este lado, esos serían los consejos. Carlos, esta conversación para mí ha sido muy provechosa. Creo que de hecho, pues muchas de las cosas que tú hablas son como un proceso en el que yo también he venido en el área gráfica, ¿sí? En el diseño gráfico, que es como mi cercanía con el mundo comercial. Y creo que también, como te dije en el inicio, ¿sí? Ha sido como seguir a alguien, ¿no? Ver ese proceso, pero también muy chévere la sinceridad o la franqueza con la que lo abordas y dices, bueno, esto tampoco es tan fácil, ¿no? No es como, claro. Ven y grabas y listo, ¿no? Creo que ahí podríamos hablar un poco del éxito y lo que significa el éxito personal, y también cómo eso lo llena a uno a hacer cosas, ver hacia atrás y ver con satisfacción lo que se ha hecho, y también ser realista y tener los pies en la tierra para afrontar con madurez los retos que la vida, además de otras cosas, le presentan, ¿no? Entonces creo que es uno de los aprendizajes míos en esta conversación. Te agradezco mucho tu asistencia, porque esto es un proyecto y además me llena de orgullo, o sea, me llena de orgullo conversar contigo y ver ese trabajo y aprender de eso, y ojalá que las personas que vean alcancen a ver esto, sirva poco. Y ya como para cierre, si quieres cerrar, pues puede ser con tus redes sociales, cómo te pueden encontrar y sí, cuál es como tu forma de encontrarte. Bueno, antes del cierre con el tema de las redes sociales, hay una frase bien importante que se me quedó por fuera. Y es esto: no hay voces feas, sino mal manejadas, ¿sí? La voz es como un instrumento, ¿sí? Es un instrumento, de hecho, ¿no? No podemos pretender que nuestra voz, si es un tipo de instrumento, suene como otro diferente, ¿sí? Entonces es un tema de educación, de autoconocimiento, y créeme que físicamente todos estamos aptos para poder ser locutores. El hecho es que uno tiene que ahondar en otras cosas, que es lo que te decía inicialmente, el tema de la vocación y querer ir más allá, no dar solamente el 50%, sino el 100%, y lo que puedas hacer por tu formación. Bueno, mis redes sociales, básicamente buscas Carlos Rosales hay muchos, pero entonces buscas Carlos Rosales, locutor,
por ahí va a salir. En ese momento no sabría decirte exactamente cuál es el link como tal. Mi página web es www.carlosrosaleslocutor.com, pero en ese momento la tengo en mantenimiento. Igual por ahí, por mis redes sociales, se ubican en la página web temporal, y tengo mi canal de YouTube también, redes sociales, TikTok. Por ahí buscas Carlos Rosales Locutor y ahí voy a estar yo subiendo, como siempre, pues muchas cosas de mi trabajo, y por ahí en lo que les pueda servir, con mucho gusto. Bueno, Carlos, muchas gracias. Hombre,